Buenos días estudiantes, bienvenidos a la semana 15, en la cual vamos a realizar un repaso sobre los temas que hayamos visto semanas anteriores y que hayan tenido dudas de cómo realizar el procedimiento de las tareas o de actividades de refuerzo. En este caso, como muchos de ustedes solicitaron, se va a hacer una retroalimentación del tema de intersección gráfica de una recta y una parábola como solución de un sistema de dos ecuaciones aplicado a ejercicios. Vamos a recordar que en este caso nosotros hicimos un ejercicio sobre los diferentes casos en que una parábola y una recta se intersectan. En la explicación teníamos tres casos distintos. Entre dos ecuaciones, cuando se intersectan, se considera una parábola y una recta, y puede darse que entre ambas gráficas se corten dos puntos. Es decir, tenemos el primer punto de intersección y el segundo punto de intersección, x1, x2. En este caso, como nosotros interpretamos la ecuación de la parábola y de la recta, en la parábola la ecuación siempre va a tener uno de los términos elevados al cuadrado, mientras que en la recta solamente se maneja con la parte literal sin exponente. Como primer paso, ustedes van a identificar esta fórmula en todos los casos, pero lo que varía es al final. Por ejemplo, si nuestro ejercicio encasilla en el primer caso, significa que el resultado de esta fórmula o de esta comprobación va a ser mayor a cero. Si es mayor a cero, entonces la solución encontrada es correcta porque se intersecta en dos puntos. En el segundo caso, cuando la recta se corta con la parábola en un solo punto de las abscisas. Recordemos que tenemos dos partes en el plano cartesiano, lo que son las abscisas y las ordenadas. En este caso, las abscisas es en el eje X y las ordenadas en el eje Y. Como se observa en esta gráfica, nosotros tenemos solo un punto en común. Cuando eso se da entre la parábola y la recta, el resultado de la comprobación de esta fórmula va a ser igual a cero. Y en el tercer caso, cuando las dos gráficas no se cortan o no se intersectan y por ende no hay una solución de este conjunto. Eso sucede cuando entonces la intersección se representa como conjunto vacío. Y la misma fórmula que hemos venido trabajando, en este caso, nos va a dar menor a cero la comprobación. Entonces, ya saben, primer caso, si se intersecta entre dos puntos, tiene que dar la comprobación mayor a cero. Si se intersecta solamente en un punto, la comprobación es igual a cero, y si no se intersecta para nada, entonces la comprobación es menor a cero. En otras palabras, en positivo, igual a cero, y negativo. Para ello, voy a utilizar en esta ocasión el ejercicio que quedó de tarea en la semana 12, ustedes pueden revisar. Ese ejercicio es el que ustedes tuvieron que haber resuelto, sin embargo, muchos de los estudiantes, es decir, ustedes, no lo pudieron hacer por confusión en el caso de cómo despejar el trinomio al momento de llegar a la solución. Entonces voy a explicar desde un inicio cómo resolver esta tarea. Primero, tenían que determinar las coordenadas de los puntos de intersección entre la parábola y la recta. Este era el sistema que yo les había dado en la tarea. Como primer paso, obviamente, en este sistema no estaba despejada la variable y. Entonces, primero tenían que despejar en ambas ecuaciones la variable y. Si esta es mi primera ecuación, que es la de la recta, ya saben que si no tiene exponente, esta es de la recta, y la que tiene exponente 2 es la parábola. Entonces voy a iniciar con el de la recta. Yo voy a enviar todos los términos que no tengan y al lado contrario. Obviamente que si los muevo al lado contrario, también cambia el signo. Entonces nos quedaría 4y de este lado y menos x menos 1 de este lado. Ahora, yo necesito solo y, entonces 4 que está multiplicando se va a ir a dividir al otro lado. Si aquí no hay un número, ustedes perfectamente saben que ese valor es 1, entonces nos va a quedar menos un cuarto x menos un cuarto. Entonces ahí ya tenemos despejada la recta. En el caso de la parábola, también tenemos esta ecuación que estaba en el sistema, y obviamente en este caso nosotros hemos de separar todo lo que no tenga y. Para esto, todos los términos que no tengan y lo enviamos al lado contrario, que es el lado derecho, y cambian su signo, negativo x al cuadrado más 2x más 7. Pero yo necesito de que la parte donde esté y sea positiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar toda esta ecuación por menos 1. Al hacer eso, cambiamos el signo de cada término. Entonces nos va a quedar esto que tenemos abajo, que es 4y igual x cuadrado menos 2x menos 7. Ahora bien, una vez que nosotros hicimos eso, nos queda enviar el 4 que está multiplicando a dividir al otro lado. Entonces nos va a quedar y igual un cuarto x cuadrado, porque tenemos el 1 que no se ve, menos 2 cuartos x menos 7 cuartos.
Aquí podemos ver que se puede simplificar 2 cuartos, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Entonces la respuesta final que obtenemos es esto. Y igual 1 cuarto x cuadrado menos 1 medio x menos 7 cuartos. Entonces, una vez despejadas ambas ecuaciones con la variable y, el primer paso a resolver en el caso del ejercicio es identificar los factores, un sistema de ecuación. Es decir, voy a empezar por utilizar la parte despejada de la recta. En este caso, como esta es la ecuación de la recta, el coeficiente que está al lado de la letra va a ser alfa. Siempre va a ser en el caso de la ecuación de la recta. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir para interpretar la fórmula de comprobación al final del ejercicio. Luego, el segundo término de esta ecuación de la recta es beta. Una vez identificado eso, pasamos con la ecuación de la parábola. La parábola tiene un trinomio. Obviamente, al ser un trinomio, cada coeficiente es una letra del abecedario, es decir, A, B, C. Entonces ahí ya tenemos identificado los factores de cada uno de los términos de la parábola. Ahora bien, paso 2. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones por igualación. ¿Qué quiere decir? Que esta ecuación y esta de la parábola la vamos a igualar, sin tomar en cuenta la letra y. Como ustedes pueden ver, solamente estamos igualando los resultados. Entonces, veamos cómo es. Primero, al igualar todo esto, primero lo que vamos a hacer es enviar todos los términos a un solo lado. En este caso, vamos a tomarlos del lado derecho y lo vamos a enviar al lado izquierdo. Al hacer eso, se va a cambiar el signo. Entonces nos va a quedar menos 1 cuarto x, que es lo que ya teníamos de este lado, menos 1 cuarto, y pasamos ahora todos al lado izquierdo. Menos 1 cuarto x cuadrado, más 1 medio x, más 7 cuartos, igual 0. Entonces todo, una vez de este lado, se iguala a 0. Una vez enviado todo del lado izquierdo, vamos a ver qué términos son semejantes. En este caso, son semejantes los que tengan la misma parte literal o la misma letra y aquellos que no tengan nada, porque solamente tenemos un término con x cuadrado, no hay otro igual. Entonces, los que están con rojo son los que se van a sumar o a restar porque son semejantes. Entonces tenemos menos 1 cuarto más 1 medio, porque tienen x. Como este es negativo y este es positivo, entonces tenemos que realizar una resta. Sin embargo, vemos que los denominadores no son iguales. Entonces, en ese caso son unas fracciones heterogéneas. Al ser fracciones heterogéneas, se debe de realizar el MCM de 4 y de 2. Entonces, entre 4 y 2 vamos a dividir. 4 para 2 nos da 2. 2 para 2 nos da 1. Nos queda ahora 2. 2 dividido para 2 nos da 1. Todo lo que queda de este lado es el MCM al multiplicarse. Es decir, 2 por 2, 4. El MCM 4 va a ser el nuevo denominador de la fracción resultante. ¿Cuál es la fracción resultante? Obviamente que si nosotros tenemos que este es el MCM, les voy a explicar aquí. Les pongo una ecuación nueva. Venimos acá. Y ponemos el signo de fracción. Obviamente, 4 es el MCM y 4 va a ser lo siguiente. 4 dividimos con el 4 de la primera fracción encerrada con rojo. 4 para 4, 1. Por el 1 que está arriba, que es el numerador, nos sigue dando 1, pero negativo, se mantiene el signo. Entonces lo vamos a poner adentro de esta expresión. Menos 1. Ahora, 4 divide con 2 de la segunda parte que está encerrada con rojo. 4 dividido para 2 es 2 por 1, 2. Y como este es positivo, ponemos más 2. En ese caso ya tenemos la operación para resolver. Entonces vemos, menos 1 más 2 es una resta. Como 2 es el mayor, entonces el resultado va a ser positivo. Entonces nos va a dar el resultado en fracción 1 cuarto. Porque el denominador de aquí se va a repetir. Entonces ya tenemos que de esta expresión de los términos que tenían solo x, nos va a resultar 1 cuarto x. ¿Okay? No olvidemos que esto viene de los términos que tienen x. Entonces al final le vamos a agregar x. Listo. Entonces aquí vemos abajo, menos 1 cuarto x cuadrado más 1 cuarto x, que es lo que tuvimos aquí. Ahora, ¿de dónde salió 6 cuartos? Lo mismo, nosotros tenemos términos semejantes entre menos 1 cuarto y 7 cuartos.
En este caso, en los que están encerrados de azul no es necesario ser MCM porque tienen el mismo denominador, entonces son homogéneos. Directamente ustedes lo pueden sumar o restar los numeradores. Entonces tenemos menos 1 más 7, como 7 es positivo, es el mayor, entonces es una resta, 7 menos 1, positivo 6 cuartos. Hasta ahí ya obtuvimos el trinomio deseado. En este paso es donde ustedes identifican si es que hay oportunidad de factorizar, ya sea por factor común o por el caso del trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Si a ustedes se les complica o ya se han olvidado un poco de factorizar, tienen la segunda opción, que es de utilizar la fórmula general de las funciones cuadráticas que está aquí, por lo cual yo les voy a dejar el link de un video de apoyo en el cual ustedes pueden revisar cómo realizar ese ejercicio y despejar lo que son los puntos de intersección. Pero en este caso yo les voy a explicar con factorización. Ahora, si nosotros llegamos a este punto, podemos observar que los factores, en este caso los coeficientes, que son los números, todos tienen denominador 4. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen algo en común. Como tienen algo en común, ustedes pueden iniciar por factorizar con factor común. Antes de eso, yo necesito que el primer término sea positivo. En ese caso, para que esto sea positivo, yo necesito cambiar el signo de todo el trinomio. Entonces, yo voy a multiplicar por menos 1 todo el trinomio, porque recuerden que esto está igualado a 0. ¿Ok? Entonces, menos 1 multiplico a todos, entonces cambia el signo. El que era negativo se hace positivo, y el que es positivo se hizo negativo. Ahora, en este caso, como podemos observar, si tengo un cuarto y tengo 3 medios, ustedes pueden dividir cada uno de ellos para un cuarto. ¿Qué quiere decir? Que un cuarto va a ser el término que va a salir del trinomio. Entonces ahí viene el paso 3, factorizar el trinomio por el caso que sea posible. En este caso se aplica factor común, identificando el coeficiente común entre todos los términos. Como entre todos los términos, aunque 3 medios obviamente no es con un denominador 4, ustedes van a coger su calculadora y van a insertar 3 medios y van a dividirlo para un cuarto, que es lo que salió, entonces les va a quedar 6. Entonces, al dividir a nosotros en el paréntesis, como pueden observar aquí, solo nos queda lo que ya no tiene un cuarto. Es decir, si del primer término saqué un cuarto, solo me queda x cuadrado. Si del segundo término también saqué un cuarto, solo me queda menos x. Y si del último término lo dividí para un cuarto, solo me queda menos 6, e igualado a 0. Entonces aquí yo tengo la operación adicional de cómo lo hice. 3 medios dividí para un cuarto, entonces nos da 6. Luego de eso vamos a proceder a factorizar el trinomio del paréntesis, solo del paréntesis, por el caso x cuadrado más bx más c. Pero no olviden que esto nos va a servir más adelante. El 1/4 no lo vayan a olvidar. Vamos a factorizar el trinomio que tenemos en el paréntesis. X cuadrado menos x menos 6. En el caso del x cuadrado más bx más c, al tener este tipo de trinomio, ustedes descomponen el primer y el último término en dos factores que multiplicados nos den lo que vemos aquí. Entonces, x cuadrado se puede originar de la multiplicación de x y x. Y menos 6 necesitamos que sus dos factores al restarse o sumarse nos den el mismo término de en medio. Aquí ya sabemos que es menos 1, ¿sí o no? Entonces, los dos únicos términos que multiplicados nos dan menos 6 y que restados nos dan menos 1 es menos 3 por 2, porque menos por más es menos, 3 por 2 es 6. Y si restamos, nos da 3 menos 2 menos 1, porque aquí es negativo 3 más 2, menos 1 porque menos 3 es el mayor. ¿Cómo hacemos esa comprobación? Multiplicamos en forma de cruz. Esta x por el 2 positivo nos da 2x. Y esta x por el menos 3 nos da menos 3x. Entonces, al restar estos dos, al ser términos diferentes de diferente signo, nos da menos 3 más 2 menos 1x. No es necesario que ustedes pongan el 1, sin embargo lo voy a poner aquí para que ustedes sepan que es lo mismo que tenemos acá. Como nos dio el mismo término de en medio, esto es correcto. Entonces la respuesta son los términos que yo estoy encerrando ahorita con el cursor, el de arriba y el de abajo. X menos 3 por X más 2. Y aquí está la respuesta. Entre paréntesis cada uno. Paso 4. Vamos a determinar ahora el X1 y el X2 con el resultado anterior. El X1 y el X2 vienen a ser parte de los puntos de intersección que queremos obtener.
Entonces, para eso, ustedes van a escoger la ecuación que teníamos aquí, pero de forma separada. Es decir, si se acuerdan que teníamos un cuarto, les dije que no se olviden de esto, ¿verdad? Este un cuarto se va a resolver en dos partes. Este un cuarto primero multiplicado con x menos 3 y después este mismo un cuarto multiplicado con x más 2. ¿Por qué se hacen esas operaciones por separado? Para obtener el punto de intersección en dos partes diferentes y comprobar la solución al final. Entonces, un cuarto por x menos 3 y después un cuarto por x más 2. Es decir, este resultado lo dividimos en dos partes. En ambos casos se igualan a 0. Ahora bien, ese un cuarto se va a multiplicar con cada término del paréntesis. Un cuarto por x, un cuarto x. Un cuarto por menos 3 es menos 3 cuartos igual 0. Ahora, yo quiero que este número vaya al otro lado y que solo me quede de este lado lo que tiene x. Entonces, el menos 3 cuartos pasa al otro lado, lado derecho, con signo positivo. Y nos queda un cuarto x igual 3 cuartos. Ahora, yo quiero que solo me quede x. Entonces, el un cuarto que está multiplicando a x va a pasar a dividir a esta fracción de 3 cuartos. Esto que ustedes ven acá es una fracción dividida con otra fracción. A eso se lo conoce como fracción compleja. En las fracciones complejas, ¿cómo ustedes le dan solución a esto? Esta fracción compleja origina otra fracción en donde el numerador es la multiplicación de los números que están en los extremos. Es decir, 3 que está como numerador aquí y 4 que está como denominador en la segunda fracción son los extremos. Es decir, los que están en la punta se van a multiplicar. 3 por 4, 12. Y en el denominador de la fracción compleja van los que están en el medio. Es decir, 4 y 1. 4 por 1, 4. Entonces tenemos el resultado de la fracción compleja, 12 cuartos. Se puede dividir y nos da 3. Entonces, el valor de la primera x, de la primera coordenada, es 3. Ese mismo proceso lo repetimos en el segundo ejercicio que está con x más 2. Obviamente, multiplicábamos los términos por lo que está en el paréntesis con el 1 cuarto, lo igualamos a 0, mandamos el 2 cuartos o enviamos el 2 cuartos con signo negativo al otro lado y el 1 cuarto pasa a dividir a 2 cuartos negativos. Entonces tenemos otra fracción compleja, menos 2 multiplicado por 4, ese mismo menos 2 multiplicado por 4 nos da menos 8. Aquí me faltó en la parte de acá el menos, le lo voy a agregar. Como este menos se comparte entre el numerador y el denominador, entonces 4 también es negativo. Entonces menos 4 por 1, que está en el medio, nos da menos 4. Entonces, al ser el mismo signo arriba y abajo, lo simplificamos con el menos del medio. Entonces, tenemos menos 8 cuartos, dividimos eso y nos da menos 2. Entonces, en el segundo caso, la x, x2, tiene un valor de negativo 2. Aquí lo voy a poner como x2 para evitar confusiones. Listo. Entonces, al tener el x1 y el x2, el siguiente paso es sustituir esos resultados en cualquiera de las dos ecuaciones iniciales que despejamos. Les recomiendo que ustedes siempre elijan el de la recta, porque es menos complicado ya que no tienen que hacer elevaciones al cuadrado o multiplicar dos veces el mismo término de adentro del paréntesis. ¿Qué es lo que van a hacer? Como ustedes ven aquí, tenemos y igual menos un cuarto. En vez de x, ustedes van a poner entre paréntesis los valores de x que acabamos de obtener. Es decir, primero vamos a reemplazar con 3 y después reemplazamos con menos 2. Entonces ponemos aquí la ecuación que les acabé de mencionar, la despejada, y en lugar de x ponemos menos 3, multiplicamos menos 1 por 3, menos 3 cuartos, menos 1 cuarto. Como son del mismo denominador, esto es una suma. Me van a decir, ¿por qué suma si son negativos? Porque son de igual signo. Todos los términos que son de igual signo se suman. Los de diferentes signos se restan. Entonces tenemos menos 3 con menos 1, menos 4 sobre 4. Al dividirse, eso nos va a dar menos 1. Entonces, el valor que obtenemos es el valor y1. ¿Qué quiere decir? Ya tenemos x1, ya tenemos y1. Entonces, los dos juntos forman el primer punto de intersección. Entonces, 3, menos 1 es el primer punto de intersección. En el segundo caso, también volvemos a utilizar la misma ecuación que está acá, pero en vez de 3, vamos a reemplazar con menos 2. Entonces tenemos menos por menos más. 1 por 2, 2 sobre 4. Es decir, nos da 2 cuartos positivos. Bajamos menos un cuarto y tenemos un positivo y un negativo. Eso es una resta.
porque tienen el mismo denominador. Entonces, 2 menos 1 nos da un cuarto positivo. Al dividir esto nos da un decimal que es 0,25 y eso solamente lo hice para que ustedes se les facilite ubicarlo en la recta o en lo que es el plano cartesiano. Entonces, este que obtuvimos es el Y2. Este Y2 viene a ser parte de la respuesta con menos 2, que es el X2. Entonces, el segundo punto de intersección es la unión de X2 con Y2, menos 2, un cuarto. No lo puse como decimal, sino como un cuarto. Ahora bien, ya obtuvimos los puntos de intersección. Vamos al paso 4. Van a encontrar los valores de Y en la ecuación. Para graficar sacamos una tabla de valores. En esta tabla de valores, ustedes van a observar dónde están las X. Siempre van a ustedes utilizar X. Entonces ustedes dicen, si mi X1 fue 3 y mi X2 es menos 2, significa que yo tengo que utilizar valores que estén entre 3 y menos 2. Entonces en su tabla de valores van a buscar términos con X que valga 3, cuando X vale 1, cuando X vale 0, cuando X vale menos 1, cuando vale menos 2, y le agrego uno más para ver hasta dónde llega la línea. No es necesario, podían hacerlo hasta menos 2, pero le agregué menos 3. Entonces, ¿de dónde obtuvimos todos los valores de Y para poder llegar a esta gráfica? Ustedes van a tomar la misma ecuación que está aquí arriba, esta de aquí, y en el lugar de X vamos a reemplazar todos los valores que están en la tabla, en la parte de X. Como vemos aquí, menos un cuarto por 3, menos un cuarto. Al insertar todo en la calculadora nos da menos 1. Es decir, todo esto es lo que ustedes van a realizar con su calculadora o manualmente también, respetando las reglas de los signos y de la multiplicación, y van a encontrar los valores de Y. Si ustedes se dan cuenta, los que son fracciones, en la parte de la tabla los puse como decimal porque al momento de graficar ustedes necesitan saber dónde está ese decimal. Entonces, 3 menos 1, ya sabemos que es 3 positivo por aquí, menos 1 por acá. Por eso aquí está el primer punto. 1 menos 0,5, 1 en X, menos 0,5 en Y, es por acá, por donde está la recta. Sí, menos 0,5 en Y, aquí. Luego viene 0, 0,25 negativo. 0, 0,25 acá donde está la recta también. Menos 1, 0. Tenemos menos 1 acá. 0 aquí donde se intersecta con el eje Y. Entonces aquí tuvimos todo lo que es de la recta. Ahora, lo que ustedes van a hacer en este ejercicio es, para poder encontrar cómo graficar la parábola, van a utilizar la ecuación despejada de la parábola, esta de acá, y van a completar el despeje de la tabla de valores, pero de la parábola. Recuerden que esta tabla de valores es el de la recta. Entonces aquí van a poner la ecuación de la parábola y donde están las X, ustedes van a reemplazar con los valores que están aquí mismo, los mismos que están aquí. Y así van a encontrar los valores en Y para poder ubicar lo que es la parábola. También pueden utilizar lo que es GeoGebra, ya les voy a enseñar cómo, donde ustedes pueden realizar esta gráfica sin ningún tipo de problema. Paso 5. En la figura anterior se observa que se cortan en 2 puntos ambas gráficas, por ello para comprobar la solución se utiliza la fórmula del primer caso. Obviamente aquí tenemos donde se intersecta la parábola con la recta, son 2 puntos. Entonces podemos comprobar que el primer punto, que nos salió 3, menos 1, sí está aquí, 3, menos 1. Y el segundo en menos 2,025, aquí está. Entonces es correcta nuestra solución, pero necesitamos comprobarla con la fórmula que está acá. En este caso, usamos la fórmula que les había indicado. Ya sabemos, ya habíamos identificado el valor de cada uno de estos términos. Entonces, lo único que tienen que hacer es reemplazarlos. Obviamente, que aquellos que sean negativos se ponen entre paréntesis porque no hay que confundir con el negativo de la fórmula. Por ejemplo, en este caso, alfa era negativa. Entonces, tenemos menos por menos más un cuarto. Esto ustedes lo insertan en su calculadora también, para mayor facilidad. Al momento de insertar en su calculadora les va a dar 25 cuartos. El dividir, eso nos va a dar en decimal 6,25. Como es un positivo y es mayor a 0, entonces la conclusión es que las soluciones son correctas, porque estamos cumpliendo con el primer caso, donde dice que la comprobación, si es mayor a 0, entonces es parte del caso 1, donde se intersecta la parábola y la recta en 2 puntos. Paso 6. Van a determinar los valores en que la parábola es creciente y es decreciente. ¿Cómo ustedes saben dónde es creciente y decreciente? Muy bien. Si ustedes ven del lado izquierdo hacia el lado derecho, ustedes ven dónde se divide la parábola en 2.
Obviamente que aquí en la gráfica no se ve, pero entre 0 y 2 en medio está 1, ¿verdad? Entonces, hasta aquí es el límite donde la parábola es decreciente. ¿Ok? ¿Por qué decreciente? Porque parte de arriba hacia abajo. Entonces, todo el lado que está acá es el negativo infinito y topa hasta lo que es 1 positivo. Entonces, esa parte es decreciente. Desde negativo infinito, que es lado abierto, si ven que el corchete está hacia el lado contrario, entonces significa que ese lado es abierto, coma 1 positivo cerrado. Hasta ahí es decreciente. Luego, desde el mismo 1 hasta acá, que es el lado positivo infinito, es creciente. ¿Por qué? Porque ustedes ven que de aquí para arriba se va la parábola. Entonces, ese lado es creciente, cerrado en 1, coma, positivo infinito, abierto porque el corchete está del lado contrario. Y hasta ahí ustedes en segundo año habrán concluido con su ejercicio. En segundo, en el caso de tercer año, es el mismo ejercicio hasta ese punto, pero ustedes le van a agregar lo que es calcular el dominio, el rango y el vértice. No es nada complicado, sin embargo, les voy a explicar cómo deben de interpretar. Les voy a corregir aquí una cosita. Muy bien, el vértice, vamos a verlo más adelante. Empecemos por el dominio. Como nosotros sabemos, tenemos dos funciones, ¿verdad? A la primera función, que es la de la recta, yo le voy a dar por nombre fx, y a la parábola gx. Hagan de cuenta que y es gx, es lo mismo. Entonces gx, en este caso, que es la parábola, voy a interpretar su dominio. ¿Por qué en las parábolas anteriormente yo les había indicado que todos son números reales? Porque la parábola viene desde un infinito y termina hacia un infinito. Como es un infinito y no sabemos hasta dónde va a terminar, entonces todos los números que tomen son parte de los números reales. Por ende, el dominio en las parábolas siempre va a ser los números reales, que se representa con R. Verán que en este paso solo se va a interpretar lo que es de la parábola, no tiene nada que ver lo que es de la recta. Ahora, el rango de esta misma parábola Gx va a ser el tope hasta donde llega la parábola hacia arriba, hacia donde se dirija la parábola. Es decir, el tope de su vértice, que en este caso es -2, porque hasta ahí llega, no pasa esa línea, es el inicio. Y ustedes lo van a ver en función del eje Y, es decir, no lo van a ver de forma horizontal, sino de forma vertical el rango. Entonces, este es mi inicio y mi final es hacia arriba. Como el final hacia arriba no se sabe dónde termina, significa que es infinito. Entonces, nuestro rango inicia en -2 y se dirige hacia positivo infinito porque se va para arriba. Si la parábola hubiera sido para abajo, se iba hacia negativo infinito. Ahora bien, vértice. La fórmula del vértice ya la hemos trabajado en algunas ocasiones. Ya saben que lo único que hay que hacer es reemplazar los valores de las letras y respetar aquellas letras que tengan valor negativo. En el caso de B, si ven que tenemos el negativo de la fórmula y el negativo de la fracción. En este caso no hay que confundir y hay que mantener su signo. Todo esto así también por separado, es decir, primero van a resolver esto en su calculadora y nos va a dar -1, y luego van a resolver esto en su calculadora y nos va a dar -2. Entonces, al obtener esto, ya sabemos que este es el vértice y lo comprobamos en la gráfica. Veamos si el vértice está en -1, -2. Pues sí, aquí está, perdón, está en 1, 2. Una confusión. Es 1, 2. En 1, aquí está, y -2. Está 1 positivo y -2 en Y. Entonces, aquí obtuvimos 1 -2, el vértice. Entonces está correcto. Eso es en el caso de tercer año, hasta lo que acabé de indicar. Muy bien, para ambos cursos, voy a iniciar por segundo año la tarea. En el caso de segundo bachillerato, van a realizar la actividad 1 con este nuevo ejercicio, donde tienen una parábola y una recta. Van a hacer el mismo procedimiento que acabo de explicar, donde van a encontrar los puntos de intersección de la parábola utilizando la fórmula general en el caso que sea necesario. Si ustedes no llegan a determinar bien qué caso de factorización utilizar, les recomiendo que usen la fórmula general. Y aquí les voy a dejar el link del video de apoyo. Ahora, segundo, van a realizar la tabla de valores y encontrar el punto de intersección entre la parábola y la recta. ¿Ya? En este caso ya es lo mismo que acabé de repetir.
Sin embargo, aquí ustedes van a encontrarlo dentro de la gráfica. Quiere decir que ustedes van a graficar, no solamente van a calcular. En el caso de que no lo logres identificar, como acabé de indicar, usan esta fórmula general. Ahora, en la actividad 2, van a resolver en los reales al cuadrado, es decir, este mismo ejercicio, el siguiente sistema de ecuaciones no lineales, donde x y y pertenecen a los reales. Solo van a encontrar los puntos de intersección entre la recta y la parábola. Es decir, aquí no van a graficar en este ejercicio, solamente van a encontrar los puntos de intersección. Recuerden también que si no saben que si aquí no es necesario usar un tipo de factorización, se van a lo que es la fórmula general. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de la parábola no tenemos 3 términos, solo hay uno. ¿Qué quiere decir? Que aquí no hay ni la letra B ni la letra C, solo está la letra A. Pero aquí sí tenemos alfa y aquí tenemos beta. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso y no vayan a cometer algún error. Eso es en el caso de segundo. En tercero tenemos el mismo ejercicio, sin embargo, le he cambiado algunas cositas o le he agregado. Por ejemplo, en tercero ustedes, aparte de hacer la gráfica, aparte de hacer la intersección entre los puntos, van a identificar los intervalos en que la parábola es creciente, decreciente, así como su dominio, rango y vértice con la ayuda de la gráfica. Es decir, que ustedes van a agregarle lo que yo dije al final, tienen que poner ustedes como tercera. Y lo mismo, las mismas recomendaciones, usen la fórmula general en el caso que se les complique identificar el caso de factorización. Aquí está el mismo link que voy a poner en segundo. Este mismo link para ambos, por favor, lo revisan bien para que sea de sumamente ayuda cómo utilizar la fórmula general. En la actividad 2 tienen el mismo ejercicio que tiene segundo año. Y solamente van a encontrar los puntos de intersección a sí mismo entre la recta y la parábola. Aquí no ha cambiado nada entre los dos cursos. Sin más que agregar, estudiantes, me despido y les agradezco por una semana más de repaso. Les recuerdo que hasta esta semana se les espera entrega de tareas, ya que estas semanas son las juntas de curso y se van a dar las calificaciones de sus entregas y de todo lo que hayan desarrollado. Entonces los espero hasta una próxima ocasión. Nos vemos en la semana número 17 con un nuevo tema. No olviden de suscribirse al canal para recibir notificaciones al día. Y asimismo en mi página de Instagram, @servitesisGYE, para asesorías futuras de proyecto. Les agradezco por su atención.